¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro tercer programa de Consume Local Nayarit, y pues el día de hoy con el tema las empresas como motor de la economía. Y pues nos acompaña mi compañero Ramón Lomelí, quien ya es parte de este programa. ¿Qué tal, Genaro? Julio, ¿qué tal a todos? Pues estamos aquí trabajando lo que nos gusta, ¿verdad? La cuestión de hablar un poquito de desarrollo económico para el desarrollo de la pyme, de la empresa. Y bueno, bienvenidos, esperamos que sea una charla grata. Y también un gran amigo mío en lo personal y de Ramón también, Julio César Miranda Piña, que es licenciado en Relaciones Comerciales y catedrático de la UT. Genaro, Ramón, gracias por la invitación, un gusto estar aquí, y también me da mucho gusto que den esa apertura a la academia, ¿no? La academia también puede aportar este tipo de temas, ¿sí? Y me parece muy relevante que se dé de esta manera. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Pues entrando en materia, las empresas como motor de la economía es, yo creo que un tema muy interesante, ya que parte de nuestra economía está basada en estas pequeñas y medianas empresas, aunque para entrar en más detalles, ahorita me gustaría que César nos explicara un poquito de cuestiones más técnicas. Bien, Genaro, gracias por darme la oportunidad y ponerme esta chamba de revisar los datos ¿no? Que siempre es muy interesante conforme uno va entrando en ellos. Mira, un dato que me da el INEGI, ¿sí? En su Director Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que la miramos en DNUE, que se actualiza de forma regular, de forma constante. Esta información es del periodo de noviembre del año pasado y menciona que en nuestro país hay más de 5.400.000 unidades de negocio, ¿no? O sea, es una buena cantidad, pero desde aquí hago obviamente una aclaración. Esto es en noviembre. Sabemos que a partir de marzo las cifras han cambiado y por ahí algunos datos, pero de entrada tendríamos esa referencia inmediata, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Mira, es bien interesante esta parte porque aquí es donde empezamos a identificar que las MIPYMES, como mencionabas, llegan a cubrir la mayor porcentaje de las unidades de negocio. Así en números cerrados, un 95%, ¿sí? Tienen que ver con las micro. Estamos hablando de las microempresas que tienen de 1 a 10 colaboradores, 95%. Eso nos da una idea de que en nuestro país la mayor parte obviamente tiene que ver con esos pequeños negocios, en gran medida familiares, ¿sí? Y le puedes sumar a ellos los pequeños y medianos que te están dando un 4.8%, y en total las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, nos dan un 99.8% de unidades de negocio en nuestro país. La verdad es que es muy alto en volumen, ¿sí? Porque solamente el 0.2% corresponden a grandes empresas. Desde aquí empezamos a dimensionar la importancia de las MIPYMES como ese factor o motor de la economía del país. Pero también hay otra cuestión bien importante: el que sea mayor cantidad de empresas con estas características no significa que tengan el mayor volumen, ¿sí? En cuanto a la generación de ingresos, me refiero a la parte del PIB, porque a pesar de que estamos hablando de las MIPYMES un 99.8%, para el PIB aportan el 52%. O sea, ¿qué te dice esto? Que las empresas grandes, que son menos, son las que mueven un volumen más alto de ingresos para nuestro país. Sí, o sea, vamos dimensionando en ese sentido, ¿no? Son bien relevantes porque aparte están generando una cantidad de empleo impresionante, ¿no? Ellos están aportando el 68% del empleo a nuestro país, las MIPYMES, ¿sí? Insisto, aunque las grandes tienen un porcentaje muy bajo, aún así, por su volumen, tienen gran relevancia. Pero bueno, nos centramos en las MIPYMES porque al fin y al cabo es en el contexto en que al menos en la localidad estamos inmersos, ¿sí? Bien, otro dato que me parece muy interesante es que el sector servicios y el sector comercio son los que están llevando más del 70% de la actividad económica. Así es. Comercio y servicios son los que se llevan la gran cantidad. Entonces, fíjense cómo en ese sentido empezamos a notar algo que ya sabemos, porque lo vemos, sí, claro. Nuestra localidad en su entorno, ya lo conocemos, solo que aquí lo estamos confirmando con información oficial, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, que no nos sorprenda y que digamos, es que nuestro estado, nuestro país tiene, pues sí es cierto, es una realidad, y los datos nos lo están diciendo, ¿no? Pero luego, algo que tú mencionabas, Genaro, que luego llama la atención, resulta que esas empresas, ¿sí?
están renovando constantemente, pero renovando no me refiero al hecho de que se estén actualizando, sino que las estadísticas, un buen porcentaje de estas empresas desaparecen y son sustituidas por otros. Así es. O sea, imagínense en 5 años, ¿no? En 5 años desaparecieron 39 de cada 100 negocios que surgieron en el 2014, Así es, 40%. tomamos en referencia el 2019. Desaparecieron, así es, 39-40%. ¿Sí? En 5 años, adiós. Y fueron renovadas en este lapso de 2014 al 2019 por un 49.6%. Se murieron 39, pero surgieron 49% más. ¿Sí? O sea, ¿quién nos dice que la tasa de mortandad, por darle un término, es muy alta? Sí, fíjate que yo estaba también leyendo algo sobre eso y decía que en el primer año las empresas que tienen de 1 a 6 empleadores o colaboradores mueren en un 40-46%, y las que duran 2 años, al segundo año también en un porcentaje un poquito menor, pero también las poquitas que lograron sobrevivir a los 2 años terminan por desaparecer. Dicen que esos 2 años son críticos. Exacto. Tuve una experiencia hace ya muchos años, en el 99 hasta el 2001, me metí a esto del emprendedurismo. Y me decía un amigo, oye, ¿cuánto llevas con la empresa? 1 año y medio. Ya a los 2 años ya brincaste. Yo emocionado, ¿no? Lo que pasa es que cerré faltando un mes para los 2 años. Sí. Me di cuenta que realmente mi modelo de negocios no era rentable. Y según yo, el que ganaba era el que le rentaba yo, ¿no? Porque él aseguraba un ingreso cada mes. Claro. Sí. Yo no aseguraba sueldo, el colaborador, ¿no? Entonces, es cierto, es bien difícil, ¿sí? Y es parte de esta realidad. Entonces, creo que más adelante estaremos tratando de algunas sugerencias, claro, para tratar de brincar este tiempo de vida de los negocios, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que consideramos la realidad de las empresas en la localidad, pero también a nivel nacional, ¿no? Así es. Julio, bajo la realidad estadística que estás compartiéndonos ahorita, ahora en tiempos de pandemia, para poderlo plasmar aquí en nuestro estado de Nayarit, ¿de qué forma crees tú que ha afectado todo este tipo de cuestiones, ahora sí que externas a nosotros, pero que han venido a cambiarnos nuestra forma de vida, ¿no? En el tema de la vida comercial de las pymes, ¿cómo crees que haya afectado esto? Mira, aquí algo que nos estamos notando. Te voy a utilizar un término que alguna vez se escuchaba curioso, raro, pero que están tratando de meterlo mucho a este contexto que estamos viviendo. El término es VUCA. Es un término en inglés de varias palabritas que hacen referencia a 4 términos en particular. Es volátil, incierto, complejo y ambiguo. En otras palabras, nos metimos en un rollo en el que no sabemos qué está pasando. Nadie, y no es exclusivo de México. O sea, no es exclusivo de Tepic, de Nayarit, ni de México, es algo mundial. Estamos en ese ambiente buca en donde realmente la situación es incierta, es muy ambigua. No sabemos qué está sucediendo y por lo tanto no teníamos de inicio una respuesta, ¿sí? Un dato que me llamaba la atención cuando estoy revisando esta parte de las estadísticas es que un 94% de las empresas no vendían en comercio electrónico. 94%. Prácticamente todas. O sea, no estábamos preparados para esto. La pandemia nos mandó para allá. Te empujó, ¿no? Te empujó, o sea, no había de otra. Tuviste que cambiar tu modelo de negocios y decir, bueno, ya no puedo vender en mi local, ya no puedo vender de manera física. Tengo que irme para allá. Pero antes de la pandemia, imagínense ese dato, ¿no? El 24% no estaba vendiendo. Y ahorita, la realidad actual o la nueva normalidad, son esos términos que recibimos, nos obligan a pensar como una de las estrategias, no la única, pero una de las estrategias para poder salir adelante ante esta situación que, insisto, es de lo más incierto, ¿no? Sí. No hay una respuesta todavía. Según yo, no hay una respuesta. Hay muchas sugerencias de qué puedes hacer, pero no hay esa respuesta todavía, ¿no? Por eso, yo creo que actualmente las empresas están aprendiendo sobre la marcha. Sí, y ahí fíjate que navegamos bajo el ambiente, la atmósfera de incertidumbre. Yo me he encontrado con clientes nuestros que sí están dentro de esa incertidumbre con tintes de temor, con tintes hasta de angustia, ¿verdad? Y la parte del comercio electrónico, al menos aquí en muchos comercios,
la han pasado a una situación muy básica, porque finalmente si hablamos de comercio electrónico hablamos de que hay cierta complejidad ya en el algoritmo como tal, ¿no? Ya se mezclan lo que son transferencias bancarias directamente, y aquí la mayoría pues emigró a las plataformas de las redes sociales de manera informativa, ¿sabes? O sea, sí veíamos que trasladaron sus ofertas, trasladaron sus promociones, sus productos, sus servicios, de manera informativa, la trasladaron hacia las redes sociales. Sí. Y ahí sí vimos, les decíamos a ellos que había que tener cierta asesoría para que matizaran, para que no era lo mismo estar comunicando en un local específico abierto a estar comunicando bajo ciertas plataformas. Y en el tema de la transacción económica, sí vimos que aquí al menos hay muy pocas empresas preparadas para soportar eso, ¿no? Ejemplo concreto, si yo quiero adquirir una llanta o quiero adquirir alimentos, yo lo pueda pagar con la tarjeta, yo lo pueda pagar con un dispositivo electrónico, y eso es todavía de manera, pues lo llamamos de manual, ¿no? Cash. Sí, Ramón, mira que que mencionas ese dato porque es parte del comercio electrónico, ¿no? La transacción, obviamente pagando con tarjeta principalmente, ¿no? Ya sea la de débito, la de crédito, alternativas que han ido creando PayPal, Mercado Pago, todas, ¿no? Pero al fin y al cabo, vamos a tener dinero, no en el bolsillo, o sea, físico, sino dinero de esta manera, ¿no? Y también es cierto otro dato que llama la atención, es que sumado a lo de que no había comercio electrónico, la mayor parte de las transacciones se hacen en efectivo. O sea, el volumen es altísimo en nuestro país. O sea, fíjense cómo había dos condiciones que estaban, en este caso, predeterminando que la situación actual, ¿sí?, no pudiera, en este caso, ayudar a las empresas para dar respuesta. No había comercio electrónico, no estamos preparados para hacer transacciones vía formato digital, ¿sí? Y tú mencionaste algo bien relevante, Ramón, las redes sociales, el internet se usa como algo más bien de información, no para transacción, ¿sí? Y había el desconocimiento de que el comercio electrónico se puede hacer en tu página, que puede ser muy costoso, por una cuestión de seguridad, pero están las famosas marketplaces, que es el boom ahorita. El marketplace, obviamente, las más conocidas, Mercado Libre y Amazon, pero también hay más pequeñas, ¿no?, que facilitan la transacción. Y esa, voy a ir un poquito más adelante, es una oportunidad de negocio, ¿no? Claro, desarrollar las marketplaces, ¿no? Pero es parte, insisto, de lo que estamos viviendo, y una de las, no soluciones, insisto, sino de algunas sugerencias que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Tenemos que mirar, ya no hay... Sí, fíjate que yo creo que las personas que se resisten a los cambios son las que más duro van a resentir este cambio, pues, sí, porque me he tocado yo conocer gente, dueños de, por ejemplo, periódicos, estaciones de radio, que se han resistido a los cambios, pues, por la cuestión de que en un tiempo pues eran únicos y tenían como que toda la vista de la gente puesta en ellos, ¿no? Uh-huh. Y como ha venido evolucionando esto, como que se quedaron un poquito en esa época y no han querido evolucionar, y les ha costado dinero, ¿no? Sí. Porque mientras tú no evoluciones a esta, y más ahorita en esta actualidad que tenemos, si tú no evolucionas tanto en cuestiones electrónicas como de marketing, como de gente especializada en temas que te pueden ayudar, creo que te vas a quedar y va a ser difícil que pases esta crisis, ¿no? Claro. Mira, es algo bien importante, Genaro, mencionamos, no hay comercio electrónico, no había transacciones en efectivo, y la otra es la zona de confort. Así es. No darnos cuenta que el mundo cambió, que hay una evolución, y los medios digitales están arrastrando a los tradicionales. Así es. ¿Sí? Y eso también generó, pues, que las empresas no tuvieran esa preparación ante esta situación, ¿no? Y complica más la existencia de las mismas, ¿sí? Pues todo eso, fíjense cómo va a ir juntando, o se van juntando elementos que hacen que las empresas, obviamente, sufran, ¿sí?, más de lo que se quisiera. Uh-huh. Porque al fin y al cabo una empresa es quien genera dinero, ¿sí?, quien genera empleo. Y algo bien importante, y lo voy a decir, el gobierno vive... Claro, y es quien aporta, ¿no? Al final, el dinero con el que se maneja el gobierno. Claro, entonces se debe de cuidar, se debe de tener toda la consideración en ese sentido. Pero bueno, es un tema sí, bien relevante, pero también complicado, ¿no? O complejo de tratar, ¿no? Voy a dar otros datos que nos van a ayudar a entender
cómo nuestro sector económico, me refiero a las empresas, tienen esas posibilidades o posibles soluciones, como eso, posibles soluciones, ¿no? Cuando se revisan datos, y insisto, es algo que ya conocemos, pero aquí con la información lo confirmamos. En Nayarit, sí, tenemos identificado que un 79% son empresas que se dedican al comercio. Un 79%, ¿sí? Un 20% tiene que ver con los servicios. Y queda un margen muy pequeño como de 0.32% a la industria. No hay industria. No hay industria. Ya lo sabemos. Pero ahora con esos datos decimos, cierto, digo, estamos ubicados ahorita en la zona centro de la ciudad, aquí es comercio. Claro. Casi pura compra-venta, ¿no? Así es, eso es lo que sucede en Nayarit. Y les digo que es un buen dato muy interesante porque las actividades económicas más susceptibles a hacer un cambio o una migración a lo digital son ellas. Sí. O sea, el comercio y los servicios son los que tienen mayor facilidad para migrar. Pero fíjate que curiosamente quien se ha atrevido a meterse en la parte de industria aquí en territorio nayarita, que son muy pocas, han tenido éxito, ¿verdad? Tenemos pocas marcas, muy pocas, pero son muy populares. Aquí estamos en un espacio abierto y podemos mencionar el ejemplo de Salsa Huichol, por ejemplo, es uno de ellos, que se ha metido a esa dinámica y ha ido bien. Los ingenios azucareros que hay aquí, los pocos que hay, tanto el de Francisco y Madero como el de aquí de la ciudad, ellos, tan solo yo hablo del de la ciudad, ¿no?, que está aquí, él está en el top 10 a nivel nacional en temas de eficiencia de productividad, no en volumen de producción, es pequeño por volumen, pero tiene tecnología de punta que te hace que sea de los más eficientes en todo el país, tiene muy pocas mermas y eficienta todo lo que de alguna manera ellos van teniendo de sus recursos. Entonces, son pequeños ejemplos que cuando te vas a la industria del entretenimiento también tenemos una cadena de la industria del entretenimiento que tiene pues algunos bares, algunas discotecas, bueno, nos quedamos en el término de discotecas, ¿verdad? Ahora son antros, ¿verdad? Nosotros íbamos a las discos, ¿verdad? No, eso ya. Pero tienen que en Cancún, que en Vallarta, tienen en Cabos, y en el tema educativo también hay 2 o 3 ejercicios que se han metido en esa parte. Quiere decir que nos falta colocar nuestra visión en esa parte, o a qué debes tú que el fenómeno que aquí haya muy poca industria. Mira, de entrada, quizá nos remontemos a unos 2 o 3 siglos antes, ¿no? Estoy hablando del siglo XVIII. Sí, que cuando éramos parte de la colonia, aquí Nayarit estaba más enfocado en otras zonas. En la parte de la agricultura estaba el tabaco, no el procesamiento que conocemos, sino al menos el cultivo de la hoja de tabaco, pero luego llegaron estas industrias, por así llamarlas, que conocimos en Bellavista, Jauja, como algunas, ¿no? Y ya se encargaban de la transformación de la materia prima en un producto terminado, ¿no? ¿Sí? Esos son nuestros antecedentes. Pero por una razón terminan en el siglo XX, principio del siglo XX termina, y entonces se viene ya por así llamarlo, la agroindustria. Ahora sí, el tabaco, que antes se cultivaba y se procesaba de otra manera, se empieza a transformar. Los cigarros. Pero ya sabemos qué ha pasado con los cigarros, ¿sí? Y entonces no se dan situaciones propicias para el surgimiento de empresas de esta talla, ¿sí? Tú mencionabas, tendríamos el molino del siglo XIX, principio del siglo XIX, 1800 y tanto, por ahí empezó a surgir, ¿sí? Y luego está el de Puga, que es de esta familia que controla la marca, la moteadora, ¿no? Y de ahí en fuera son pequeñas y tienen que ver porque no se ve ese impulso tan grande, ¿no? Alguna vez se mencionó que alguna cervecera pretendía abrir una planta y que no logró llegar a Nayarit por cuestiones políticas, económicas, que es parte de las leyendas urbanas, ¿no? Pero también nos da a entender que si no llegan es porque no somos atractivos. Para que la industria encuentre un lugar atractivo tiene que ver con conectividad, ¿sí? Ellos lo que producen tienen que enviarlo. Comúnmente ya sabemos que al norte, Estados Unidos, que es el mercado más grande a nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Pero si no hay conectividad, si no tienes forma de hacer llegar esos productos, ¿de qué te sirve llegar a un lugar que quizás haya incentivos fiscales, que puedas encontrar mano de obra, ¿sí? Que puedas encontrar materia prima, recursos naturales? Así es. Y dices, ok, lo tengo, pero ¿cómo lo hago para sacar mi producción? Sí, es curioso, pero estamos entre 2 puntos que son, industrialmente hablando, de los más importantes del país. Sinaloa y Jalisco.
pero sin embargo no nos ven atractivos, según yo, porque no hay ese grado de conectividad que están buscando las grandes empresas, ¿no? Sí, simplemente no tenemos un aeropuerto, por ejemplo, ¿verdad? Que sea internacional. Un puerto. Un puerto tampoco. Un puerto. Y eso que tenemos Jalisco mal sale, aquí. lo manda por Manzanillo. ¿Qué le queda hacer? O por ahí llega Manzanillo. Llega Sinaloa también tiene hacia el norte, más arriba, ¿no? Y nosotros no. Entonces, ese tipo de medios, transportes, sí, el puerto, luego el ferrocarril, que a muchos odiamos de repente, ¿verdad? Yo cada rato. Sí, pero no dan esa salida. Ajá. Y si no tienes ese elemento, para las empresas es vital. Te puedes bajar los costos de otros elementos, pero si el costo de distribución se va a elevar, dices, ¿dónde está mi ganancia? ¿No? Entonces tiene mucho que ver esa parte. Sí, y tiene que ver con lo que te quería comentar en este momento. 3 elementos básicos para que de alguna manera se pueda hablar de desarrollo económico dentro de las empresas. Y estamos hablando de uno de ellos, de la ausencia de uno de ellos, que tiene que ver con el tema del capital o de la infraestructura, ¿no? Está la mano de obra como un recurso primordial para que se genere riqueza o desarrollo. Está el capital, ¿verdad? Y está la tecnología. Entonces, en ese sentido, quizá nosotros como Estado seamos atractivos en temas de recursos naturales. Tenemos mucha agua, tenemos presas, ¿verdad? Hidroeléctricas, aunque la mayoría de la energía la sacamos nosotros, ¿verdad? Nos sale carísimo. Nos la extraen. A nosotros nos sale caro. Sí. Porque quizás estamos ante una, no sé si llamarle falta de visión, en este caso, de un proyecto de gobierno a largo plazo sobre el tema de la conectividad. Teníamos y dejamos morir uno de los principales puertos que tenía esta región pacífico, que era el puerto de San Blas. Sí. Se hablaba el sexenio pasado de la construcción de un megaproyecto en ese lugar que al final pues no se cristalizó, ¿no? De alguna manera creo que ese elemento es el que nos hace como que falta. Mano de obra, gente trabajadora tenemos, ¿verdad? Calificada. Yo creo que con buenos programas de capacitación, con buenos programas de adiestramiento, creo que se puede lograr. Y la muestra, vuelvo y pongo el ejemplo, están en los ingenios, ¿verdad? Ahí está la muestra, que sí se puede trabajar en una cultura laboral sana. La embotelladora de Nayar también es un buen ejemplo de esta parte de meterlos en sinergia. Pero lastimosamente, si tuviéramos por aquí una industria, ¿por dónde tendrían que salir? O por Manzanillo, o por Mazatlán, ¿verdad? Que en este caso, pues, quizás nos quede un poco más cerca de Mazatlán, teniendo nosotros un puerto. Claro. Que no se desarrolló. Que no está desarrollado, que está, pues, prácticamente se convirtió turístico y pues está en el limbo, ¿no? Prácticamente. Uno quiere su estado, uno quiere su Nayarit, pero uno ve la realidad, ¿no? Uno ve Manzanillo, uno ve Colima, el estado de Colima, ¿verdad? Hasta hace 30 a 40 años quizás estábamos hablando de una paridad muy semejante a nuestro estado, y hoy la punta de desarrollo es diametralmente diferencial, ¿no? Se fue para allá. Sí, se fue para allá. Y la verdad es que hablemos en plata pura, lo lleva el puerto Manzanillo, la voz cantante, a partir de que ofrece la entrada y salida de productos. ¿Qué elementos, Julio, tendrían que cambiar? ¿Qué aspectos tendrían que cambiar dentro de la pyme, dentro del pequeño negocio, en esta nueva realidad que ahora es como que la palabra de boga, para que pues no solamente sobrevivan, porque ahorita estamos pensando en sobrevivir, pero ya el desarrollo económico, ya estamos hablando de que se posiciona, ¿verdad? De que se consolida el proyecto como tal. ¿Qué elementos tendría que cambiar, sí, o que integrar la pyme hoy día? Mira, dos cuestiones que voy a abordar. Primero, nos hemos metido en la idea de que la industria, estás platicando de ello, es relevante para cualquier localidad, para un crecimiento. Sí, tenemos esa idea, y entre otras cosas, la revolución industrial nos dejó esa idea. Estamos hablando ya de más de 2 siglos, 3 siglos, ¿no? Y nos deja esa idea de que la industria es el detonante. Pero también es cierto que las cosas han cambiado, ¿no? Sí, podemos hablar de otro tipo de industrias. Y en ese sentido, Nayarit es una muy buena alternativa. Sí. Y sabemos que el turismo Exactamente. es un detonante. Sí, que ahorita no está jugando al revés, ¿no? Pero bueno, pues tendremos que adecuar. La gente queremos salir, ahorita todos estamos encerrados en casa y lo que estamos pensando es ¿cuándo ver dónde vamos? Pero, y creo que hacia allá íbamos, ¿no? Hacia detonar la parte turística. Así es, entonces igual la parte de la industria como la conocemos tradicional no se dé en poco tiempo en Nayarit, no creo, porque se requiere una inversión muy fuerte para esos puertos y todas esas infraestructuras para poder generar la conectividad,
Tendremos que explorar otro tipo de industrias, ¿no? La industria sin chimeneas, el turismo, la industria de generación de energía alternativa, aparte de las hidroeléctricas, como una oportunidad, porque insisto, yo al menos no veo grandes posibilidades de una inversión económica muy fuerte, y más ahora, ¿sí? Esa es una. Pero la otra cuestión es cómo las pymes o MIPYMES se meten en este asunto. Hay un tema que también me parece muy interesante, que se llama la cadena de valor, en especial la global. ¿Sí? La cadena de valor tiene que ver con todas las partes que componen el proceso de producción de un producto y su comercialización, desde la materia prima hasta que sale al mercado. Resulta que las MIPYMES en México participan un poco en esto. Somos más una economía local, doméstica. No estamos insertos en este movimiento global en donde otras regiones del país se han insertado a través de maquiladoras, de industria como la aeronáutica, y forman parte de esa cadena de valor global. Nosotros no, estamos trabajando para producir para el consumo local. Somos muy domésticos, así es, somos muy domésticos, ¿sí? Y bajo esa perspectiva, pues, tenemos dos alternativas. Buscamos la salida o buscamos eficientar hacia el interior, ¿sí? La salida es más complicada, porque tendremos que elevar estándares de calidad. No digo que imposibles, pero sí más complicada. Y competir a lo mejor con negocios que ya están especializados en eso, ¿verdad? Y competirle a los vecinos, ¿no? Jalisco, que tiene esa industria, que está, o empresas que están siendo parte de esa cadena de valor global, ¿no? Nosotros no, creo que en este momento las condiciones todavía no están. Insisto, no es que no podamos, sino que hay condiciones económicas que no han favorecido esta parte, ¿sí? Entonces, si nuestra realidad es consumo doméstico primordialmente, salvo la parte del turismo, ¿sí? Entonces tendríamos que elevar la eficiencia. Si no somos rentables, si no hay un mayor nivel de productividad, nos vamos a quedar en, casi producir para ser autoempleo, convertirnos en nuestros propios empleadores. Y de ahí nos salimos, ¿sí? Y al final, obviamente, los números no van a cuadrar. Entonces, aquí lo que se tiene que pensar es, a ver, ¿hacia dónde voy? Y aquí viene otra de las situaciones, tú comentabas, Ramón, que carecemos en la industria, bueno, en las MIPYMES en nuestra localidad, ¿no? La visión, no la tenemos. Estamos viviendo al día, ¿no? Día. Insisto, y esta situación actual nos ha ayudado todavía más a esto, ¿no? Sí. Entonces, si no levantamos la cabeza, vemos hacia adelante, buscamos cómo formalizar nuestra empresa. Y formalizar no me refiero a estar pagando impuestos al SAT solamente, sino formalizar todos los procesos, implementarlos, o, como quien dice, institucionalizar lo que hacemos. Entonces realmente no vamos a salir de aquí. Sí, es que como nos decía Rafael la vez pasada, ¿no? Necesitamos generar recursos, o sea, generar empleos y formalizarlos también para que esto crezca, si no, no vamos a crecer y vamos a quedarnos estancados en como estamos ahorita. Sí. Y también tratar de pues motivar a las empresas a que se especialicen en lo que están vendiendo y buscar alternativas, como tú decías, del e-commerce, tratar de vender por otros medios, ¿no? Porque imagínate aguantar otros 3 meses con un negocio cerrado, nadie lo va a aguantar. No, los que aguantaron ahorita es porque tuvieron que sacrificar bienes propios. Así es. Sí. Lo comentaba la gente de Full Color que estuvo el programa pasado, que eso hicieron, sacrificar bienes propios para poder soportar. Y ahorita viene por ahí, ya empieza a dibujarse en el horizonte la segunda oleada. El tema de la segunda oleada. O sea, quiere decir que esto lo platicábamos la vez pasada, de que si en este caso hay negocios, hay pymes, que no han logrado trasladar su modelo de negocio para el concepto de ser esenciales, van a volver a cerrar. Eso va a ocurrir, tal cual. A los que nos están escuchando, hablábamos de la necesidad de que ellos pudieran transportar parte de su modelo de negocio a ese rubro de la esencialidad, ¿no? Es decir, volverse importantes en lo que están haciendo. Y para yo regresando un poquito al tema del e-commerce, fíjate, una de las cuestiones que yo me gustaría puntualizar, aquí tan solo en Nayarit, más del 95% de las pymes no cuentan con una página web, con un dominio web, ni página web, no existe. Y hasta antes de la pandemia, antes de marzo, ¿verdad? Tú llegabas como parte del servicio para poderle decir en asesoría, fíjese pues que necesitamos
ya llevar su negocio a otro nivel, ¿no? Y hablabas tú de un dominio web, de una página web, aquí no, ¿verdad? Ahora resulta que pues tiene que ser el soporte fundamental que te permita hacer las transacciones. Claro. Ahora resulta que necesitas forzosamente eso. Entonces, ahí habría la oportunidad para que nuestros amigos que tienen su negocio establecido puedan buscar la asesoría, puedan buscar ahora sí que el servicio de poder saber cómo llevar esto desde el punto de vista digital al 100%. O sea, lo que se está haciendo fue el principio, la información por redes sociales. Tú hablabas de un concepto que me quedó sonando, el Sobrinity Manager. Sí. Sí, Es que nos pasa mucho de que, oye, ¿y a ti quién te lleva? No, pues un sobrino, y te ha checado lo que pone. Pues no, pero pues él le sabe al Facebook, tiene 3. Pues sí, pero y sería un dato interesante saber, por ejemplo. Y es millennial. Sí, así es. Saber cuántos pequeños negocios funcionan así, ¿verdad? Habría que investigar como que ese dato. Entonces aquí es donde podemos encontrar nosotros un área de oportunidad en ese sentido, ¿no? En que al menos en ese repensarse de la pequeña empresa, sí buscara la posibilidad de realmente permanecer dentro del mercado, ¿no? Yo les digo a muchos de mis clientes, Julio, de Genaro, de que ahora se necesita entender al nuevo mercado, porque cuando algo cambia, todo cambia, y algo cambió, ¿verdad? Hace meses atrás algo cambió y ya vemos, o hay todavía, por la inercia, esto es natural, hay todavía una repetitividad de procesos, de procedimientos y de formas, que pues lo entiendo yo como una parte de inercia. Esa inercia tiene que romperse de alguna manera, ¿no? Entonces acá, tú como asesor y como consultor, Julio, en ese sentido, puntualmente, a quien se escucha, al que tiene pues su lonchería, al que tiene su restaurante, que les ha golpeado también bastante, ¿no? Al que tiene cualquier tipo de negocio pequeño, ¿no? Así como de pronto, como decimos en el fútbol, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías en el corto plazo que tendría que como que añadirle a su modelo de negocio? Mira, aquí la palabra dice cambio. O sea, las cosas ya no son como las conocíamos. Y todas las tardes, como a las 6, más o menos, salen diciéndonos la nueva normalidad. Y el nuevo pico de la pandemia. Jalisco, ¿verdad? ¿Cómo fue ahora Jalisco el asunto ayer, ¿no? O sea, él nos habla de que hay un cambio, ¿no? Sí. Ya no nos queda de otra. Y antes de dar respuesta, ayer platicaba con un amigo y me decía, porque tiene su negocio, le preguntaba cómo te ha ido, cómo ves el futuro, y me dice, mira, desde que arrancamos o que nos permitieron volver a vender al público, pues empezamos lento. De repente viene una oleada y luego, y así estamos. Pero si yo estoy pensando en el futuro, ¿sí? O sea, esto va para todo el año. Claro. Y con suerte, dice, en base a su experiencia, marzo del próximo año, dice, quizás las cosas ya empiecen a levantar. Y él me hace una observación bien importante, dice, va a llegar el invierno, noviembre, diciembre, y sabemos que nos va a dar gripa. Sí. Pero ¿cuántos de esos que nos dé gripa vamos a pensar que nos gripa? Y entonces volvemos a recurrirnos. Entonces dice, esa parte va a ser otra vez complicada. ¿Qué significa? Que ahí viene esa sugerencia, ¿no? Pues vete preparando para eso. Creo que la lógica del sentido común nos dice que va a pasar. O sea, es algo latente, ¿sí? Y yo creo que, como él me decía, es muy probable que suceda. Viene esta parte, nos enfermamos como este proceso natural de cada año, pero vamos a pensar que a lo mejor es algo peor. Y entonces, otra vez, volvemos a encerrarnos con el temor de que realmente estemos enfermos de COVID. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues las empresas van a volver a resentir. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tendríamos que hacer ese cambio en muchos sentidos, cambiar el modelo de negocios. ¿Sí? Tú decías, claro, hay que especializarse, es cierto, para algunos la solución es especializarse. Sí. Sí, o sea, hazte especialista en lo tuyo. Miren, aquí la realidad, van a cerrar negocios. Y están cerrando. Claro, y van a seguir cerrando. Van a seguir cerrando, ¿no? Algunos datos en nuestro país hablan de 250,000 unidades. Sí. Otros más extremos, como la CEPAL, que tiene que ver con toda América Latina, habla de 500,000 para México. Son datos lamentables, datos tristes. Sí, confiemos en que ni uno ni otro latino y que sea menos. Eso es lo que decíamos. Pero lo que es una realidad es que van a cerrar, están cerrando. ¿Qué significa?
Y aquí va a aplicar, y disculpen que lo diga, pero esa famosa frase de Charles Darwin, ¿sí? Aquellos que sepan adaptarse al cambio son los que se van a mantener. ¿Sí? En otras palabras, el número de unidades de negocios va a reducir, y ahora sí, ¿quiénes se van a quedar? Los que se especialicen o los que tengan la capacidad de diversificarse. ¿Sí? Y voy a poner el ejemplo de los restaurantes porque en nuestro Tepic hemos visto un boom de sí, crecimiento de 10 años, es impresionante, ¿no? Y bueno, es una alternativa de negocio, nos gusta comer, desayunamos, comemos, eso ya está, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál puede ser una sugerencia? Porque insisto, son solamente eso, nadie tiene la solución, ¿eh? Una sugerencia, algunos están cambiando un modelo de lo que se llaman ahora las cocinas fantasma o los dark kitchen, ¿sí? El único que están haciendo es, no tengo servicio ahí, es más, no tengo instalaciones para atender clientes, sino solamente tengo instalaciones para preparar alimentos. Y llega el repartidor y lo lleva. ¿Sí? Es una alternativa que es muy dolorosa porque significa desprenderte de tu modelo convencional, desprenderte de colaboradores. ¿Sí? Pero es una alternativa para mantenerte. Y lo peor de todo, dentro de esta situación es que si tú no lo haces, que tienes experiencia en el mundo de la gastronomía, lo van a hacer otros. Alguien lo va a hacer. Va a llegar uno que dice, esta es la oportunidad. Si ellos no quieren cambiar, lo siento. Y creo mi modelo de negocio basándome en esta situación. Y es que fíjate que lo veíamos la vez pasada, ¿no? Mucha gente que se está quedando sin empleo está migrando a ese tipo de negocios, ¿no? Sí. Tratar de autoemplearse, ¿para qué? Pues para sacar adelante a mi familia, ¿no? Es natural. Y es una competencia a lo mejor desleal contra empresas que ya están establecidas, que pagan renta, que pagan luz, que pagan trabajo. Pero es un modelo de negocios que va a tener que surgir a raíz de esto, que es, como tú dices, una oportunidad de negocio, ¿verdad? Sí, y mira, tanto sí que hay algunos programas de gobierno que están impulsando el autoempleo. O sea, digo, sin meternos a la cuestión de si está bien o está mal. El gobierno federal lanza apoyos, ¿sí? Cantidades económicas bajas, que lo que pueda propiciar es autoempleo. El gobierno estatal también tiene un programa y lo dice, ¿no? Estamos buscando entre los 4 que lanzó, uno de ellos es el autoempleo. Pues ahí está, revisen sus redes sociales y se van a dar cuenta que van a encontrar amigos, familiares, conocidos, que ya están haciendo su negocio de alimentos. ¿Sí? Es una realidad, no podemos dejarlo de lado. ¿Qué significa? Que si tú tienes un negocio de producción de alimentos y no cambias, otros van a llegar. Y yo, nomás para aportar una parte, en la parte esta del autoempleo, sí lo entiendo yo como un mecanismo de supervivencia. Claro. Y digo, nomás para nuestro territorio, porque habrá que dejarlo muy claro, desde que el gobierno lo fomenta, se le puede traducir como una incubadora de negocio potencial que ya produce. Digo, si lo queremos ver así, ¿no? Porque quizá sea buena la idea de negocio que te permita ahora sí que consolidarte y ponerte en el carril del desarrollo económico. Es decir, de tener esa cocinita, pues pones otra, ¿no? Y formalizarlo, ¿no? Y vas creciendo. Es correcto. Pues de no tener moto, pues compras una moto. Sí. Pues ya vas a quien le compras el moto, ya pagas el impuesto de la moto, en fin. En ese sentido, es como un mecanismo de supervivencia que toda economía tiene, pues autoemplearse. Hacer de esto como que una estrategia única, sí nos podría llevar como que a no competir, ¿no? En ese sentido, porque esa cocinita debe de empezar así. Pero si sube la demanda, necesita de alguna manera irse adaptando a las necesidades del mercado. Y ahí es donde encontramos el camino que debe de llevar ese autoempleado o el que se autoempleó a que vaya a la formalidad, ¿no? A que vaya hacia esa parte en donde pues se quiere tomar como una incubadora de negocios. ¿Cuántas incubadoras de negocios existen sin dar una solución real, ¿no? Sino que existen como que en el imaginario ideal, en los proyectos académicos, ¿verdad? Vamos a trabajar un proyecto académico y a veces los proyectos no los aterrizamos, ¿verdad? Bueno, en este caso, la necesidad te hace exactamente, que lo aterrices, te lanza, ¿no? Te lanza al agua. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, si es un mecanismo de defensa, así como surgió, va a morir, como lo mencionabas. Hace ratito que mencionabas que muchas pymes mueren, pero otras tantas nacen en ese sentido. Muchos sacaron su carrito de tacos, sacaron su carrito de... Está bien, es un mecanismo de supervivencia, pero ya tú ves en un mismo espacio 3, 4, 5 carritos que ofrecen lo mismo, ¿no? Es un fenómeno que se está dando también en algunas colonias, en algunos sectores de la ciudad,
que tiene que ver con esto. La invitación es a que tengan que repensar su modelo de negocio y que realmente sea un patrimonio de ellos esta parte, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí lo veré yo como un mecanismo de defensa que actualmente podemos tener. Yo insisto en esta cuestión, si ahorita que tenemos un poquito de tiempo, de libertad de poder movernos, aunque sea un horario recortado, si no repensamos nuestro negocio para actividades esenciales, cuando llegue la segunda oleada, cuando llegue la parte esta de volver a recluirnos, vamos a volver a cerrar. Sí, y también pensar en cómo vender a un cerrado, ¿verdad? Porque si no, al final, esto te va a llevar a que al cabo de 2-3 meses ya no puedas abrir. O sea, vas a tener que buscar las alternativas para vender a un cerrado tu negocio, que es lo que tú comentabas hace ratito, ¿no? Buscar como Mercado Libre o Amazon o algún tipo de actividad. Y en este caso, ¿tú qué le sugieres a la gente? Mira, primero, hay que entender que no hay ese manual, no hay un librito, no hay ninguna referencia ante este ambiente que estamos viviendo. Les repito, el término es el buca, ¿no? Incierto, volátil, ambiguo. No hay nada. No hay nada realmente, y estoy hablando no solamente de una cuestión de México, es una cuestión internacional, no hay una solución. Ramón da una respuesta o una sugerencia que es el primer paso. Revisa tu estrategia, tu modelo de negocio y empieza a identificar qué te va a diferenciar. Si dices, en mi cuadra hay 2-3 puestos de comida, bueno, ¿qué me hace diferente a mí? Para que la gente venga conmigo, ¿sí? Porque si voy a hacer lo mismo que los otros, voy a entrar en la famosa guerra de precios y al final nadie va a ganar. Claro. Entonces, de entrada es, ¿cómo están los negocios? ¿Va a ser rentable para esta nueva situación? Y si no es así, ¿sabes qué? Cámbialo. Identifica qué te va a diferenciar. Cuando hablamos de los alimentos, y yo reviso las páginas de internet y veo una oleada de gente que está produciendo postres, ¿sí? Pero sin hacer una crítica hacia ellos, sino un comentario, una retroalimentación es, lo estoy encontrando porque están ofreciendo lo mismo. Y lo mismo no es que sea malo, sino que no hay ese elemento diferenciador, ¿sí? ¿Cómo le vas a hacer entonces para sobrevivir? Si vas a estar ofreciendo cosas que otros más también están haciendo. Ok, entiendo que tiene que ver con la calidad, el sabor, la atención. Pero ¿qué más puedes hacer para distinguirte? ¿Sí? Porque si lo haces de esta manera, desde ahí vas a empezar a generar un verdadero modelo de negocios que te pueda hacer rentable y que lo vas a hacer escalable. Porque hay que recordar una cosa, ahorita que platicaba Ramón, de que se está lanzando al autoempleo a las personas como una alternativa que es válida. Hay que recordar que muchas empresas surgieron así. ¿Sí? Solamente que nadie los lanzó, más que su propia necesidad. Y tú mencionabas salsa buchol. Surgió como una receta familiar, así es, y que luego se convierte al menos en Nayarit, y que además es una de las 10 salsas embotelladas más reconocidas en el país, ¿no? Entonces, bueno, así empieza. Claro que pasaron como 100 años. 50 años. Pero bueno, el asunto es, primero, revisa tu modelo de negocio, si está acorde a los tiempos, y si no, cámbialo. Si no tiene nada que te va a diferenciar y que va a hacer que la gente vaya contigo, replantearlo. Sal de la zona de confort, no hay de otra. ¿Sí? Otro punto bien relevante es, ¿sabemos cuánto me cuesta lo que estoy vendiendo? Revisar tus costos. Sí. Eso precisamente también analizamos la vez pasada, ¿no? Sí, la estructura de costos es vital y a veces la parte financiera nos cuesta mucho trabajo entenderla y es necesaria. Fíjate que ahí entra otra vez la especialización, ¿no? Tratar de buscar ya sea una especie de software que te ayude o una persona que te oriente, ¿no? En este aspecto de las cuestiones financieras, que al final no va a representar un gasto, va a representar una inversión que te va a ti después a ayudar a tener unas finanzas sanas. Claro, es que si no sabes cuánto está costando lo que produces, no sabes si es un negocio, está dejando realmente, ¿no? Tenemos que meter a revisar tu estructura de costos, no hay otra. Tú lo dijiste bien. Auxíliate como autodidacta, aprendiendo tutoriales, conocidos, un buen software, o busca un especialista. Miren, también es otra cuestión que nos da esta situación. Mucha gente que queda sin trabajo es especialista en esos aspectos y se va a desarrollar, ¿no? ¿Sabes? Como consultores en diversas áreas. Y estas oportunidades que digo, pues ven, ayúdame, ¿no? Pues te pago, porque al fin y al cabo tienes que invertirle. Claro. Entonces, es otro elemento importantísimo, ¿sí? La otra es, tengo un modelo de negocios, pero puedo diversificar, ¿sí?
Diversifica de tal manera que, y regreso a los costos, no te cueste más, sino como que en base a lo que ya tienes, trata de encontrar alternativas que te faciliten la llegada de nuevos clientes, ¿sí? Porque también centrarnos solamente en lo que hacemos es una cuestión de tiempo para que otro les pueda superar. Fíjense cómo cada elemento es o muy operativo o muy estratégico. Claro. ¿Sí? O sea, no podemos lidiar uno del otro. Y ahorita voy a hacer un comentario sobre lo estratégico y lo operativo. Hay un autor, Michael Gerber, menciona en un libro, El mito del emprendedor, que muchas veces nos lanzamos a emprender porque somos buenos haciendo algo. Y es el emprendedor técnico, por así decirlo. Sé hacer las cosas. Soy bueno produciendo un agua de un sabor, soy bueno con alguna artesanía, soy bueno produciendo algún alimento, dando algún servicio. Soy bueno. ¿Sí? Pero cuando me meto en el mundo de los negocios, me falta la parte administrativa, la parte directiva. No sé manejar un negocio y la verdad es que manejar un negocio No es fácil. es complejo. Entonces dice él, tienes esa habilidad técnica, pero no tienes la habilidad directiva. Y todavía falta una más, dice él, la habilidad empresarial. No cualquiera puede ser empresario. El empresario tiene cierta dosis de ambición que es válida. Tienes que tenerlo. El empresario tiene que tener una resiliencia, bueno, resiliencia es interesante. Sí. Y una tolerancia a la frustración. Porque es difícil. Cuando técnicamente eres bueno en algo y te falta lo demás, te ocupas acompañarte de esos especialistas. Sí. O prepárate. Sí. Sí, pero si no tienes tiempo para prepararte, auxíliate en otros. Claro. Porque si no lo haces de esa manera, entonces tu buena idea ahí va a quedar. ¿Sí? Piensa cómo ahora, con estos nuevos programas de negocios que son boom, y me refiero a que salen los viernes, que nos va a competir este viernes, por cierto, de Shark Tank, ya muchos llegan y no están buscando dinero. Están buscando al que les pueda abrir las puertas para que su negocio crezca. El que les pueda dar asesoría o apoyo. Sí. Porque ya se dieron cuenta que la parte técnica ya la tuvieron. Ajá. Pero la parte empresarial y directiva en algunos casos no lo han cubierto. Dicen, pues mejor me asocio con ellos aunque les deje Un porcentaje de ganancia, ¿no? y un porcentaje alto de mi negocio, Claro. pero al menos con ellos puedo crecer, ¿sí? Pero si no tienes esa oportunidad o esa vitrina de estos programas, entonces búscalo con los que ya lo están haciendo en tu localidad, los consultores, los asesores, como una alternativa, ¿no? Sí. Y esas otras estrategias de coaching o de mentoring también, ¿no? Para que te puedan ayudar. Al fin y al cabo es moverte. Si no te mueves, ahí quedas. La otra es, adopta la transformación digital. Ya lo platicamos en e-commerce o a través de tu página propia o marketplace. Es obligatorio. Pero luego viene la otra parte, el que no se anuncia, no vende. Así es. ¿O no? Es correcto. ¿Sí? Y ahora, y tú decías, el Subinity Manager, creemos que con tener una página en redes sociales ya es suficiente. No, es más, ponle la de Instagram, ponle la de YouTube, ponle ahí Twitter. Ahí están otros, súmale. Sí. Y no puedes manejar ni uno. Exactamente. No estás generando información relevante, información interesante, pero más aún, miren, el crecimiento orgánico está muy castigado en Facebook. Sí, demasiado. Facebook, estaba leyendo esa información, permite que solamente un 2% los que te siguen te van a ver. O sea, ¿qué te está diciendo? Facebook dice, es que me interesa que las personas puedan ver lo que le interesa. No, no es cierto, Facebook está vendiendo porque es un negocio. Claro. Es de publicidad. Entre más te restringe, más puedes pagar. Más te obliga a pagar. Y es una de las empresas que más ha ganado ahora. No, muchísimo, es cierto, ¿no? Aunque viene ese boicot, ¿no? Pero bueno, sí. bien, es cierto. Pero ¿qué sucede? Que si te vas a meter a la transformación digital, éntrale y métele la. Claro. Sí, insisto, todo esto ha derivado en que en los últimos tiempos muchas personas se han metido en el negocio del marketing digital. Como todo, hay excelentes, buenos y otros que están en proceso de seguir aprendiendo. Pero son alternativas, pero ocupas invertirle. Correcto. Si quieres página en Facebook, la gente orgánicamente no va a llegar. No. Y los que te dicen like o reaccionan son tus amigos, tus papás, tus tíos, La gente cercana, ¿no? La gente cercana que tampoco te va a consumir el 100%. No vas a vivir de ellos. No, y también hay otra realidad. Claro. Echamos porras, los amigos, pero no estamos consumiendo. Es correcto. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, tienes que invertir en esta nueva transformación digital. Sí. ¿Sí? Y yo sugiero algo, insisto, son sugerencias solamente. Tú como empresario, emprendedor, tienes que enfocarte en desarrollar tu negocio. Significa que te debes de apoyar en otros. No quieras ser tú el que mueva las redes sociales porque te distrae.
de tu negocio, busca la asesoría de un experto, ¿sí? Y no caigas, como tú dices, en los cercanos, ¿no? Así es. Porque entonces no son expertos y en el proceso en que aprenden, pues obviamente tu manejo no va a ser idóneo, ¿sí? No los dejo de lado, pero al menos si ocupas a alguien que tenga un conocimiento de esto, ¿no? Entonces, este es otro punto. La otra parte es, prepara tu fuerza laboral. Tus colaboradores son la clave. Sí. Pero ve más allá, conviértelo en tu aliado. Miren, hay algo que quizás no he escuchado mucho, no se ha platicado, es lo siguiente. La parte de la pérdida de empleos es muy fuerte, muy, muy alta, ¿sí? Pero eso significa que cuando un empresario está haciendo un esfuerzo por mantener a su colaborador, lo debe de convertir en tu aliado. Debes de concientizarlo y decirle, mire, la única manera de que tu empleo se mantenga es que este negocio salga a flote. Sí. Y tienes que hacer esto, ¿qué? Elevar tu nivel de servicio. Vas a un negocio que está haciendo un esfuerzo grande el empresario, ¿sí? Y de repente en algunos casos excepcionales notas que hay un colaborador que no está a ese nivel, te baja. O sea, no hay esa calidad, no hay esa atención. Y el cliente dice, pues mejor voy con el otro. Sí, y fíjate que ha pasado de repente eso, ¿no? Sí. Que tú llegas a un negocio y la atención no es la misma que la que te da el dueño, por ejemplo, ¿no? Alguna vez leí yo un posteo de una persona que decía que llegó con un empleado y le preguntó algo y le dijo que no. El dueño escuchó y se acerca y le dije, ¿sabes qué? Sí te puedo dar ese servicio. Es que era algo de cables, no sé, y le dijo, déjamelos aquí y yo busco la manera de... Y ya con eso yo digo, bueno, o sea, buscaron la forma de ayudarme. De solucionarlo. Así es, entonces yo ya voy a ir a ese negocio, ¿verdad? Porque ahí tratan de solucionar mis problemas. Sí. Entonces, aquí haz aliado a tu colaborador, hazle ver que también él está metido en el mismo asunto y que los dos en conjunto tienen que sumar para que las cosas salgan bien. Sí. Porque de otra manera uno solo no puede. Esto es trabajo en equipo, pero entendiendo que los dos son vitales. Claro. Y aquí voy a comentar algo sobre lo que mencionabas de solución. Bien, en la mercadotecnia ha cambiado el enfoque, ¿no? Antes era, tengo un producto para ti. Luego te estoy generando una experiencia o una emoción. Porque es lo que te estoy ofreciendo. O es lo que tú vas a recibir. Pero también se suma la idea de solucionar problemas. Claro. ¿Sí? O sea, no quiero decir con esto que voy a comer y qué problema me solucionas. El hambre. Bueno, no va más allá, ¿no? Porque estás generando esa situación en donde tú te vas a sentir mejor cuando vas a un lugar. ¿Sí? Entonces, ahora es, suma a tu colaborador, hazlo sentir que es parte de la solución. Claro. Porque el cliente va por eso. Sí. Y es una cuestión, mi comentario final sería en ese sentido. Hay dos realidades que yo sintetizo, ¿no? Ahorita hay un déficit económico que las empresas tienen, ¿no? Las pymes sí. han perdido, ¿no? Pero también hay un activo que se elevó con esto. Y es lo que trae a veces el tema de las crisis. El activo es el tiempo, ¿verdad? Porque se recortaron las jornadas de trabajo ahorita porque la ciudad está como que aletargada, no termina como de activarse, no termina como de pararse. Estamos ahí en ese estado. Ante ese déficit que hay económicamente, del que muchas veces nos quejamos y sentimos, tendríamos que voltear a qué estamos haciendo con ese tiempo que nos está sobrando, ¿verdad? Muchas empresas, muchas MIPYMES, muchas ideas comerciales nacen copiando, imitando, pones una taquería, el otro pone una taquería, ¿verdad? Solamente en tiempos de crisis puedes realmente tener tiempo de conocer tu negocio como tal, como a la pareja, ¿no? Como a la parte que está contigo compartiendo tu vida. Y si en tiempo de crisis tú compartes, tú conoces perfectamente a esa idea comercial tuya y te casas con ella y te convence, ¿verdad? Difícilmente vamos a caer en la estadística de desistir, de morir en el intento. Pero muchos morirán por el tema que estamos ante un momento de auténtico confrontación. Hay más tiempo. Y que me he dado de cuenta con ello, Julio, que la gente no sabe qué hacer con su tiempo, ¿verdad? Y entonces quiere poner sus huevos en otras canastas sin antes haberle dado el tiempo a esa idea de negocio, de la cual ha vivido, no sé, algo de tiempo, y entonces no tiene todavía como que el panorama claro para que pueda trasladar a una autocrítica, a un análisis, a una asesoría objetiva la idea de su negocio, ¿verdad? Entonces hay un déficit que hay que solventarlo con tiempo, y ese tiempo ya ustedes hablaron cómo tenemos que invertirlo: en capacitación, en adiestramiento, en conocer más tu negocio,
en acercarte a los programas de apoyo que pudiera tener el gobierno federal, gobierno estatal, en acercarte a algún especialista. Es tiempo. Claro. Es tiempo que tú puedes estar utilizando. Y hasta prepararte, ¿no? Es correcto. En tratar de decir, ¿cómo voy a hacer más eficiente mi negocio, mi producción, mi cocina con esto? Ya para terminar, un ejemplo de lo que a veces la realidad nos rebasa, ¿no? Para terminar mi comentario. Hay una serie de desfile en cuanto al tema de comida por redes sociales. Entonces, resulta que tú al inicio ves el pescado zarandeado muy, muy bueno, muy antojable, y el día siguiente lo vuelves a ver en tu timeline, y luego lo vuelves a ver, y luego lo vuelves a ver, y luego lo vuelves a ver, ¿no? Y a veces, pues tú lo pones tantas veces porque quieres vender, ¿no? Y pagas la publicidad en Facebook, pero no está acotado a una realidad porque no está solucionando un problema de alimentación. Si la economía se contrajo, te das cuenta que viene el tema esencial y no esencial, ¿no? La gente a veces va a buscar los paquetes, va a buscar lo que esté rico, bueno, bonito y barato, ¿no? Y te das cuenta que a lo mejor ese tipo de alimentos se tipificó en otro extracto, que de alguna manera, aparte que la experiencia que tenía comérselo en una ramadita, en un restaurante, pues no la vas a tener en tu casa, ¿no? En esa parte, y luego tú insistes como dueño, pues, digo, te impulsa la necesidad de ponerlo y de ponerlo. Entonces, una buena intención, a veces no bien asesorada, se comete en un gasto, porque tendremos que revisar el punto de conversión que le generó esa publicación a ese negocio, ¿verdad? En ese sentido. De mi parte, agradecerte, Julio, Genaro, se nos hizo muy corto el programa. Genaro, sí era manera de volver a comprometer a Julio para invitarlo en unas cuestiones. Ay, me falta 15 minutos ahí. Pero adelante, ¿no? Yo suelto la parte de la voz y pues de alguna manera agradecer. Genaro. No sé, antes de que cierres, quiera hacer unos comentarios. Sí, ya para concluir todo lo que estamos platicando, que insisto, son solamente sugerencias, ¿no? Que uno ha aprendido con experiencias propias, la parte de la academia, esa oportunidad de estar en la UT, en la Universidad del Valle de Matapán, dando clases, me permite conocer al día, lo que está sucediendo, y también escuchar a mis alumnos que son empresarios, todo esto, ¿no? Y al final dices, estamos en una realidad que nos está superando. O sea, eso es innegable. Y por lo tanto nos obliga a un cambio, ¿sí? Pero en este caso, yo siempre insisto en el tema de mercadotecnia, es lo mejor que puedes hacer es un buen producto, un buen servicio. Es lo que todo el mundo valora. Sé bueno en eso, ¿sí? Busca diferenciadores, pero nunca dejes de lado ser alguien que le está generando un buen producto al consumidor, que le va a gustar, y que el servicio que le ofreces también es en el mismo nivel. Eso es la base. Eso nunca lo podemos dejar de lado, ¿no? La otra cosa es que hay que recordar que ahora también es cierto, ya va a ser más fácil disponer de servicios, de productos, por todo este modelo de negocios digital, ¿sí? Pues tienes que buscar la forma de estar presente con tus clientes. ¿Y cómo lo haces? Hago lo mismo, mercadotecnia, ¿sí? Y tenemos que invertirle, la verdad es que no hay de otra. Pero ya que enganchaste a tu cliente, viene la parte del servicio por venta. Claro. Ya lo tienes, manténlo, hazlo bien, y más ahorita, ¿eh? No dejes que se vaya, el servicio por venta, ¿cómo te fue? ¿Te gustó? ¿Te tengo esta promoción? Y de esa manera lo vas a tener cerca. Algo que les falta a muchos pymes es, no hay base de datos. Conocen a su cliente porque ahí está, conocen su nombre, pero no tienen registrado cuántas veces fue, qué consumió, cuál fue su ticket, ¿sí? Eso no lo saben porque no hay un registro. Te ocupas una base de datos para conocerlo. Yo decía, si yo conozco a mi cliente, sé quién es, dónde vive, qué le gusta, y no ha venido, le hablo. Claro. Con la confianza, no te hemos visto, te extrañamos, pero se lo vamos a ver de forma directa, un WhatsApp, una llamada, un correo, pero porque ocupo esa base de datos, no la tengo, ¿sí? Y la otra cuestión es que, al fin y al cabo, este mundo ya cambió, ¿sí? Hay alternativas para poder mantenerse y crecer. Pero si no cambiamos, las cosas van a seguir igual. Igual significa la extinción. Como les pasó a los dinosaurios, lamentablemente, dice la historia. ¿Sí? Y pues bueno, tenemos que migrar. Y me refiero, migrar significa cambiar mi modelo de negocios. Digo, quizá lo digo porque no lo estoy viviendo, pero si no hago ese cambio drástico, ahí quedo. Y es lamentable, ¿no? Porque al fin y al cabo, como dice la plática de hoy, las empresas son el motor económico. Y son familias. Y son personas. Y la mayoría son familias. Sí. Así es, claro, pues. Te agradezco la oportunidad, Ramón, también de estar con ustedes platicando. Ahora también el tiempo se fue. Sí, hombre, de volada. Así es. Pero bueno,
al menos hubo esa oportunidad de platicar y de dar algunas sugerencias. Insisto, son solamente eso. Cada quien sabrá. Si las tomo, las deja, ¿verdad? Así es. Pues, amigos, agradecerles haber estado con nosotros y que pues haya sido de interés, ¿no? Lo que aquí les platicamos. La verdad que esto de la economía actual es preocupante, pero debe también ocuparnos y hacernos entrar en razón, buscar alternativas y cambiar nuestros modelos de negocios si así lo requieren estos tiempos, ¿verdad? Agradecerle a César y a Ramón y sobre todo a usted que nos está siguiendo a través de nuestro Facebook. Y pues recordarles, ¿no? Que cada semana vamos a tener una entrega que esperamos sea de agrado y de ayuda para ustedes. Pues nada, nos despedimos en este programa que se llama Consume Local Nayarit y los esperamos la próxima.